Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. En episodios anteriores de Solo un capítulo más, Pablo, como neurocientífico, ¿tú crees que hay series que reflejan bien cosas que pasan en el cerebro? Hora de aventuras. Hora de aventuras va de las aventuras de Finn, el humano, y su perro Jake. Uno de sus atributos es que es un cocinero buenísimo. Hola, esto es el universo y bla, 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 ¿no? Nucelar. La palabra es nucelar. Yada, yada, yada. Friends, don't lie. Solo un capítulo más, el podcast Seriéfilo. This is the way. This is the way. This is the way. Hola, hola, os damos la bienvenida a Solo un capítulo más, temporada 2, episodio 3. Soy Andrés Palomino, guionista de televisión y showrunner de este podcast en el que, ya lo sabéis, hablamos de series y hacemos spoilers, pero tampoco mucho, no nos flipemos aquí, porque durante la primera parte del programa no hacemos spoilers. Entonces podéis escuchar tranquilamente porque nos vamos a callar. Si hay algún tema importante de la serie, no lo vamos a destripar. Ahí se puede escuchar tranquilamente. Pero atención, cuando lleguemos al territorio spoiler, que os vais a enterar cuando llega este momento en el programa, ahí sí, ahí ya se abren las compuertas y ya podemos hacer spoilers a gogo, de manera que os recomendamos que si la serie de la que vamos a hablar os interesa mucho y no os la queréis spoilear, pues simplemente ponéis pausa a la reproducción, termináis de ver la serie y luego volvéis a escuchar el final del programa, ¿vale? Es así de sencillo, este programa no tiene mucho problema. La invitada de hoy es una especialista en creación de contenidos audiovisuales y es también traductora. Nieves Gamonal, muy buenas, ¿qué tal? Hola Andrés, muy buenas. Me ha salido una rima y ha sido sin querer, lo juro. Sí, no te preocupes, también está Nieves Gamonal, traductora profesional, hay de todo. Me encanta, sí, debes tener una ristra absoluta de rimas magníficas. A ver, me dedico a eso, o sea que más vale que se me dé bien rimar. Sí, yo te diría que llamándome Palomino también tengo un montón de rimas con mi nombre magníficas. Di que sí, así como debe ser. Yo, Nieves, te conocí cuando estabas ya trabajando en Tumblr, que igual es una plataforma que tuvo su momento de gran esplendor y todavía existe, ¿no? Una plataforma de publicación básicamente de imágenes en Internet, ¿no? Efectivamente, aunque nadie se lo crea, Tumblr vive, resiste en Internet. Ahí estamos, pues haciendo mucha chanza de Elon Musk todo el día. Y sí, básicamente es una comunidad, creativa, sobre todo, aunque hay un poquito de todo. En Estados Unidos, sobre todo, es muy política también. Y ahí llevo 12 años al pie del cañón intentando que la cosa sobreviva y bueno, muy bien. La verdad es que la experiencia muy buena. Conoces a mucha gente interesante como tú. En esta plataforma, en Tumblr, realmente las personas que trabajáis allá habéis tenido capacidad para realmente darle a conocer a mucha gente creativa que utilizaba Tumblr como plataforma de difusión de sus contenidos y también de proponer cosas un poquito locas, ¿no? ¿Cómo es trabajar en una empresa de estas características? Pues ha cambiado muchísimo con los años. Tuvimos una época de muchísimo auge de creadores de contenido muy buenos. Hematocrítico empezó, por ejemplo, en Tumblr, ¿no? Y Carmen Pacheco, las hermanas Pacheco, bueno, eso, a ti te entrevisté también, un montón de gente súper potente del amentillo un poco alternativo, digamos, de la cultura, que luego ha lanzado sus carreras de una manera espectacular y la verdad es que, pues para mí es como un orgullo, ¿no? El sentir que eres una micronésima parte de eso, que le has podido dar visibilidad. Y es raro porque, claro, siempre nos hablan, el equipo de Tumblr soy yo, sola, y otra compañera. Y ya está, o sea, esto es todo lo que hay para España. Entonces, bueno, es mucho trabajo para dos personas,
pero se hace con mucha alegría. Ya te digo, ha cambiado mucho con el paso de los años. Ya sabes que las empresas tecnológicas son como un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa absoluta. Pero bueno, es un trabajo muy bonito. Por eso sigo haciéndolo, claro. Pues sí, la verdad que está muy interesante, a pesar de que eso, yo por ejemplo, antes usaba mogollón Tumblr, ahora lo uso menos, pero que exista ahí, que se siga publicando, pues me parece fantástico, vaya. Hay mucha cosa, realmente puedes tirarte horas y horas ahí en Tumblr, toda la vida te puedes quedar. Exactamente, es como Reddit un pozo de perdición, básicamente. Mejor no entrar mucho tiempo, que si no te enganchas, pero sí, ahí sigue. Hubo un momento ahí de bajoncillo cuando banearon la pornografía y todo esto. La verdad es que, bueno, nos compró Yahoo, nos compraron muchas empresas con una moralidad extraña y bueno, hace unos años lo compró Automatic y las cosas van volviendo a su cauce poco a poco. Lo malo es que ya se ha perdido mucha gente, pero bueno, yo desde aquí hago un llamamiento, volved a Tumblr, seguimos vivos, estamos ahí. Yo, por ejemplo, cuando vi la serie Halt and Catch Fire, que hablamos de ella la temporada pasada del podcast, pensaba mucho en estas empresas tecnológicas que de repente pues tienen ahí crecimientos muy bestias, expansiones muy grandes, de repente se convierten súper populares, después te crecen y la gente que trabaja ahí tienen experiencias intensas. Con esperanza de vida de una empresa relativamente corta, las cosas que pueden pasar ahí debe ser bastante interesante. Es impresionante. De hecho, bueno, a mí se me partió un poco el corazón cuando vi que ya habéis hablado de Halt and Catch Fire, que es mi serie favorita. O bueno, por lo menos está en mi top 3. Luego escuché el capítulo y dije, bueno, pues yo no lo había podido hacer mejor, así que manos arriba, me rindo, esto estaba fantástico, pero un poco por eso, ¿no? Porque muchas de las cosas que se ven en la serie son tal cual así y en Silicon Valley, que es como su contraparte humorística, también, ¿no? Tumblr en ese sentido es un lugar especial donde todavía no ha llegado la maldad tanto, pero bueno, yo que estoy acostumbrada a trabajar en este sector, pues todo lo que veis en las series es así, y esos CEOs tipo Elon Musk, que están muy mal de sus cosas, existen, de verdad. No son exageraciones. Otra parte de tu perfil es tu trabajo como traductora. ¿Qué tipo de obras traduces? ¿Traduces cosas, traduces libros, traduces audiovisual? Un poco de todo. En general, sobre todo, me he centrado en el sector tecnológico porque es, pues eso, es donde empecé. Trabajé para Airbnb, luego Kayak, mucho sector turístico y demás. Y ahora estoy volviendo un poco a mis orígenes, a traducir literaria, libros para niños, que es algo que no había hecho nunca. Y es muy divertido. Hago libros personalizados para una empresa que se llama Wonderville. Si tenéis niños pequeños, son unos libros chulísimos en los que puedes poner pues el nombre de tu hijo y cambiarle el avatar y demás, y como que la historia se adapta, ¿no?, al niño, y es divertidísimo, la verdad que me encanta hacerlo, ¿no? Todo lo que sea creatividad y demás es lo mío. Tú eres traductora especializada en inglés y japonés. Una cosa que siempre me gusta preguntar a las personas que os dedicáis a la traducción es si las series, ¿tú cómo las ves? ¿Las ves en versión original? ¿O alguna vez caes ahí en el doblaje? Soy semi-traidora a mi gremio porque las veo en versión original, pero subtitulada al castellano, eso sí. Lo que pasa es que lo hago por mi pareja, ¿eh? Eso también tengo que dejarlo claro, que si no, a él le gusta así. Yo las vería todas en inglés, pero bueno, también hay que apoyar al gremio y decir que tengo compañeros fantásticos que hacen un trabajo estupendo y muy infravalorado y muy mal pagado para lo que ganan estas empresas. Es una pena, ¿no?, que pues con el esfuerzo que hay de guionistas, de actores, de directores, de toda la gente que está involucrada en hacer una serie, que luego muchas veces pues cuando llega la hora de traducirla no se quiere hacer ni con el mimo ni con el presupuesto que hace falta, y aún así pues mis compañeros hacen un gran trabajo. O sea que yo recomiendo ver series subtituladas como mínimo, y doblajes, bueno, pues depende. Yo soy poco fan del doblaje, pero también se hace un trabajo muy bueno. Sí que es verdad que cuando está una serie doblada y bien traducida, el trabajo se nota muchísimo las horas que le han dedicado y cómo se han roto ahí la cabeza para intentar adaptarlo al público local. También está ahí un tema también importante con la traducción de los subtítulos, porque esto a mí me explota bastante la cabeza, porque yo soy de verlo, si a ser posible, sobre todo en inglés, las series subtituladas en inglés.
Entonces, cuando veo unos subtítulos en castellano, muchas veces me explota la cabeza porque la traducción no es exactamente lo que estoy escuchando del inglés de la pantalla o es una interpretación un poquito distinta y eso me hace explotar la cabeza. Y estoy todo el rato intentando hacer la traducción inversa. No sé si te pasa. Sí que me pasa. Y es normal, pero claro, hay que pensar que, bueno, que los subtítulos están pensados sobre todo para gente que igual, bueno, pues que conoce el idioma, pero que no tiene, pues no está tan cerca de la cultura, por ejemplo, que se puede perder cosas que nosotros como espectadores, que igual estamos más en contacto, ¿no? Pues en este caso con la cultura americana, pero puede ser de otros países, vemos muy claras. Entonces, sí que te pasa un poco eso, ¿no? Y a mí, pues ya por deformación profesional, ¿no? El decir, ay, yo habría usado esto, uy, esto me chirría, ¿no? Pero también, desde un punto de vista positivo, pues, por ejemplo, Solo asesinatos en el edificio, los subtítulos son de una compañera que se llama Marta Olet, que es fantástica. O sea, el trabajo que hace con esa serie es una locura. Se llevó un premio de traducción el año pasado y yo le daría 28 porque realmente es impresionante lo que hace. Y bueno, al final los subtítulos, la cosa que tienen es que tienen que integrar mucha información, ¿no? De lo que se dice en pantalla en muy poquito espacio. Hay que tener muchas cosas en cuenta. La segmentación, los cambios de plano. Es un arte finísimo. Yo estudié traducción audiovisual, luego no he llegado a hacer prácticamente nada porque las condiciones no son muy buenas en general. Hay gente que sí las tiene, pero en general son malas. Y bueno, por eso a mí me fascina, ¿no? Que haya tantos compañeros capaces de hacerlo tan bien, de la manera tan precaria en la que se hace muchas veces, ¿no? Pues me gusta mucho que estemos reivindicando esta figura de la traducción de los subtítulos, porque a mí también me parece importantísimo y muy poco valorado, incluso desde la propia industria, que muchas veces, bueno, ahora ya lo estamos viendo, ahora con el auge del tema de la inteligencia artificial, ahora incluso hemos visto ya algunos casos de algunas plataformas que han utilizado algunas herramientas que automatizan el proceso de la creación de los subtítulos. Y se nota la calidad, pero muchísimo ahora mismo. Ahí os necesitamos a los espectadores para que uséis esa función maravillosa que tienen las plataformas de informar sobre un capítulo, sobre la calidad y decir, a mí me parece que esto tiene que ser una traducción automática. Será raro, y puede pasar porque todo en el mundo, que si veis unos subtítulos muy malos, sea porque haya un mal profesional detrás. Normalmente, como tú has dicho, nosotros los traductores llevamos muchos años conviviendo con la automatización, mucho antes de que estallara toda esta burbuja de las IA y peleando mucho para que no se utilice, y si se utilizase, pues bien. Desde luego en el audiovisual es una locura, y de hecho no sé si sabes lo que pasó con El juego del calamar, que claro, no, una serie coreana, bueno, Netflix dijo, pues esto lo van a ver 15 frikis y esto, nada, lo pasamos aquí por un motor de traducción automática, se lo damos a una persona para que más o menos lo posedite, que es poseditar es revisar la traducción de la máquina, ¿no? Y ya está, y nos quedamos tan panchos. ¿Qué pasa? Que la serie tuvo éxito, la gente empezó a ver la serie con los subtítulos antiguos y no se enteraba de nada. Y bueno, y la gente que ya sabía cosas de cultura coreana o directamente el idioma coreano, empezaba a poner pantallazos, ¿no? Y a decir, esto no es lo que han dicho, esto está mal, esto es un error, porque claro, una máquina, pues tú me dirás que no puede ni además ni ver la imagen de lo que está traduciendo, que simplemente le pasas un texto y se encarga de hacer el trabajo, no puede interpretar nada, o sea, ni a nivel cultural, es que no, es una locura lo que se hace para abaratar costes, básicamente. Y esto es así porque, por desgracia, estamos atrapados con los intermediarios, que son las agencias de traducción, que, bueno, pues ellas facturan millones de euros y nosotros, para cobrar 200 euros, pues tenemos que hacer malabares, ¿no? O sea que bueno, pues hay una desigualdad muy grande, es una pena. Así que os necesitamos a los espectadores para que habléis bien de los subtítulos buenos y mal de los que son muy malos. Eso. Claro que sí, reivindicando ahí la figura de la traducción de subtítulos también. Muy reivindicable, claro que sí. Nieves, tú eres también podcaster. Explícanos un poquito de qué va el podcast que haces. Bueno, a ver, yo no me llamaría podcaster. A ver, si tienes un podcast, eres podcaster. Esto es así. Bueno, quien no sea podcaster en este mundo, porque hay más podcasts que personas prácticamente. Es verdad, que ya empieza a ser un poco cansino, pero bueno, en tono mea culpa, yo también soy de esa gente. No, hombre, digo porque el programa que hacemos nosotros es un poco una mamarrachada, ¿sabes? Y es que yo no le puedo dar un cariz profesional.
pero bueno, es un programa que se llama Gatos y Centellas. Lo grabamos mi pareja y yo con 2 amigos y bueno, básicamente la premisa es muy sencilla, son preguntas estúpidas con respuestas igualmente estúpidas, recomendaciones y un botón rojo en el que nos cargamos a una parte de la humanidad todas las semanas, o sea que bueno, hay de todo, hay risas, lágrimas, odio, todo lo que pueda querer una persona. Bueno, y como decís, un podcast miauravilloso, sin duda. Eso espero. Pues muy bien, después de todo esto que estamos hablando, seguro que las personas que están escuchando este programa tienen muchas ganas de saber qué serie ha elegido Nieves. Solo un capítulo más. Un podcast libre de spoilers. O casi. Nieves, a ver, cuéntame, ¿de qué serie vamos a hablar? Porque me hace mucha ilusión la serie de hoy. Bueno, pues vamos a hablar de una serie que yo me había perdido totalmente y que no habría visto de no ser por mi bendito hermano Javier, que le mando un beso y un saludo desde aquí, que es Marvelous Mrs. Maisel. Una serie preciosa, quizá una de mis series favoritas. Y bueno, es una maravilla. Yo tengo muchas ganas de que hablemos de ella, Andrés, porque tengo la sensación de que igual que a mí le ha pasado a otra mucha gente, que bueno, pues eso, es una serie que ha pasado desapercibida y que para mí está en las grandes ligas, ¿no? Junto con las sempiternas, Los Soprano, Breaking Bad y demás. No sé si hablaremos de eso, supongo. No sé si la perspectiva de género tiene algo que ver aquí. Uh-huh. Pero me da que sí. Un poquito también. Pero sí que es verdad que es una de esas series muy reivindicadas por la gente que le gusta mucho y la reivindica y la recomienda constantemente. Hay que decirlo. Es de esas pequeñas series que a lo mejor no son tan populares como las que mencionabas, pues como Los Soprano, Breaking Bad o todas estas grandes series, o Mad Men, por ejemplo, sin ir más lejos. Uh-huh. Pero que realmente poquito a poquito ha ido haciendo su camino de hormiguita y se ha convertido realmente en una serie de referencia. Desde luego, desde el mundo de las series, a ver, es una serie premiadísima, tiene un montón de Emmys y realmente es una serie muy bien valorada por la crítica. Empecemos hablando por el principio. Si te parece, Nieves, para una persona que no sepa quién es la maravillosa señora Maisel, ¿quién es esta señora? Bueno, la maravillosa señora Maisel empieza siendo solo Mitch, una ama de casa de los años, no sé si 40, 50, más o menos. 50, sí. 50, ¿no? Que bueno, pues tiene su vida de tal cual, ¿no? De ama de casa de la época, lo que todos nos imaginamos, ¿no? Lo que todos tenemos en el imaginario colectivo. Y su marido es algo así como un ejecutivo, trabaja en una empresa, ¿no? A alto nivel. Los dos son judíos y, bueno, viven en el Upper East Side. Quiero decir, vienen los dos de una familia más o menos acomodada y están casados y el detonante de la serie es que, bueno, él hace stand-up comedy, ¿no? O lo intenta hacer sus pinitos por las noches cuando sale del trabajo. Y no le va muy bien la cosa, digamos que no está triunfando en este campo. Y bueno, pues ella le apoya muchísimo, ¿no? Va siempre con él, le escribe los chistes, apunta ideas para que él las pueda utilizar. Es como, pues eso, muy super supportive, ¿no? Siempre ahí para él y muy anulada en ese sentido. Y bueno, pasan una serie de cosas y él la deja de repente. Y claro, a ella el mundo se le viene encima porque ella lo único que es en la vida, y ella misma se ve así, es madre y esposa, ¿no? Nada más. Y cuidadora de sus padres en cierto sentido. Y esa es un poco la premisa de la que parte la serie, ¿no? Vamos viendo, no es una serie de trama en el sentido de, no tiene una trama que sorprenda, se ve perfectamente desde el primer momento hacia dónde va la serie y qué es lo que nos va a querer ir contando, ¿no? O sea que aquí no spoileo nada, pero bueno, básicamente es su viaje de autodescubrimiento por un lado como persona y por otro pues como cómica, porque resulta que la que es graciosa de verdad es ella, ¿cómo no? Y esta es un poco la premisa, ¿no? Diría que más o menos lo he resumido bien. Sí, Tú me dirás, Andrés. Perfectamente. Es una serie que
es graciosísima porque va sobre stand-up y sobre el humor. Bueno, ahora que están tan de moda los monólogos y que realmente ahora tenemos la suerte de tener una escena de stand-up nacional bastante importante, cosa que no teníamos hace unos pocos años. En Estados Unidos, el mundo del stand-up como que tiene una tradición pues de décadas y décadas, nos llevan pues mogollón de años. Por eso hay tantos especiales de comedia y bueno, hay tantos cómicos y cómicas pues trabajando en televisión y son súper famosos. Aquí todavía no hemos llegado ahí, pero es muy interesante ver, porque esta serie no solo habla de esta liberación que comentabas, este redescubrimiento de este personaje femenino, ¿no? de Mitch, sino que también nos habla de la industria del entretenimiento y concretamente de la industria del stand-up. Tú, el tema stand-up, ¿cómo lo llevas? ¿Te gusta? ¿Ves monólogos habitualmente? Fan y refan en casa, es religión desde siempre. Por eso me gustó también muchísimo esta serie, porque aunque no conocía tan en profundidad la figura de Lenny Bruce, que es uno de los poquísimos personajes que son personas reales a su vez que existieron, que salen en la serie, la mayoría son todo personajes ficticios, conocía un poquito de su vida porque da la casualidad de que mi hermano, al que mencionaba antes, conoció a su hija y ella estaba muy emocionada con cómo habían reflejado la figura de su padre en la serie. Pues tampoco sabía mucho del stand-up de esa época, pero sí que hemos seguido siempre mucho pues Saturday Night Live, ¿no? Mucho la escena de allí, de Estados Unidos, y también la local de aquí. O sea que es un tema que me encanta, me interesa mucho y además es súper interesante ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Con el paso de los años. Ahora tenemos un stand-up, sobre todo en Estados Unidos, muy confesional, ¿no? Ya casi son sesiones de terapia en abierto, ¿no? Más que monólogos. Entonces es un tema que me interesa mucho y también por eso creo que la serie hace un trabajo espectacular en ese sentido de contextualizar muy bien cómo eran las cosas en aquella época y de ponernos un espejo además también y enseñarnos muchas cosas que siguen pasando, ¿no? Una cosa que me sorprendió mucho fue el cambio de ritmo del primer capítulo a todo el resto de la serie. Yo tuve un problema al principio con Mrs. Maisel y es que no me entró muy bien ese primer capítulo porque, no sé si a ti te pasa, Andrés, pero tengo un problema en general con estas series tipo Aaron Sorkin, donde todos los personajes son súper elocuentes, siempre tienen una frase buenísima, ¿no? Y con estos guiones como perfectos, inmaculados. Tengo una relación de amor-odio con esas series, porque por un lado me encantan y me estimulan mucho el cerebro, y por otro, si es muy exagerado, me sacan. No sé si a ti también te pasa. Entiendo perfectamente y siento exactamente una cosa muy parecida y de hecho no es de extrañar, ¿eh? Has hablado de Aaron Sorkin, que las series de Aaron Sorkin me hacen recalentar el cerebro totalmente, son súper buenas, pero es que es eso, una densidad, cada frase y todo está tan bien escrito y hablan tan rápido todo el rato y no se callan ni un segundo que me hace explotar el cerebro. Pero claro, Miss Maisel está creada por Amy Sherman Palladino, que ya tiene una trayectoria. Concretamente, es la creadora de una serie que también, pues a las personas que el tema de los diálogos nos gusta, pues también nos hace explotar el cerebro, como es Las Chicas Gilmore. Es que es muy fuerte. Es que claro, tú ves Las Chicas Gilmore y luego ves el primer capítulo de Miss Maisel y dicen, claro, es de la misma persona, claro. Evidentemente, porque Las Chicas Gilmore ya es eso. Los diálogos son un desenfreno brutal, hablan constantemente, haciendo pues muy graciosas todo el rato, muy elocuentes todo el rato y intercambiándose pullas y tirándose y cambiando el tono todo el rato. Es una cosa increíble. Y Miss Maisel sí que es verdad que el nivel es ese. Entonces empieza muy fuerte. El primer capítulo como que marca mucho el estilo Sherman Palladino, ¿no? Sí, totalmente, pero para mí es como casi una transición, ¿no? Es que me encanta esta serie porque me parece súper meta. O sea, tienes ese primer capítulo que es como, sí, soy yo, Amy Sherman Palladino, pero luego, sin dejar de perder esa elocuencia y ese carisma increíble que tienen sus personajes, la serie va rebajando un poco el tono, sigue teniendo diálogos muy frenéticos, pero digamos que para mí empieza, y creo que es intencional, quizá me equivoco,
muy arriba, ¿no? Casi en una caricatura de lo que era la época con las vestimentas, con las dinámicas sociales, y eso poco a poco se va oscureciendo mucho, ¿no? No es una serie bastante feliz y bastante, pues eso, muy llena de humor y positiva en general, pero cuenta cosas muy duras y muy oscuras también, y digamos que no quiero decir que va cogiendo un tono serio, porque parece que es serio bueno y humorístico malo, no digo eso, pero sí que pierde un cierto histrionismo, por decirlo así, y yo creo eso, que es intencionado, ¿no? Estamos súper acostumbrados a ver series de esa época muy exageradas en todos los sentidos, tanto visualmente como a nivel narrativo, y yo creo que la primera serie que rompió un poco eso fue Mad Men. Y esto para mí es como una perspectiva femenina de Mad Men, ¿no? Por decirlo así, es una historia totalmente distinta, pero sí tiene ese tono pausado, ¿no? De intentar analizar sobre todo muchos temas en torno al machismo de la época, pero también como poniéndonos los pies un poco en la tierra, las personas que vivimos en el 2023 y diciéndonos, ojo, que no hemos avanzado tanto en algunas cosas, ¿no? Está muy bien que hables de Mad Men como referencia, porque realmente están ambientadas en la misma época, en estos años 50 de Estados Unidos, y también pues hablar un poquito de este imaginario que tenemos de los referentes en la cultura popular de lo que vendría a ser el American Way of Life, la familia nuclear americana, blancos, heterosexuales, la familia con padre, madre y 2 hijos, el marido que trabaja, la mujer que se queda en casa y le recibe con la cena puesta y los niños bañados. Toda esta iconografía que tanto Mad Men como Miss Maisel se dedican a ir deconstruyendo y un poquito desmontando en favor, pues también con el avance de los tiempos y pasando más a los años 60 y la liberación de la mujer y todo este discurso, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que es un punto de vista eso, más femenino que, por ejemplo, Mad Men o por ahí anda la cosa? Muchísimo más, o sea, y se imprimen en todo. La última temporada de Marvelous Mrs. Maisel, deseando que llegues, Andrés, es una obra de arte en ese sentido. Me pasa un poco como lo que me pasó viendo Barbie, que digo, mira, si quieres hablar de la desigualdad de género, de lo que vivimos las mujeres, coge estas 2 cosas, te las miras y ya está, y no te hace falta nada más, porque son muy poco paternalistas en la forma o maternalistas en este caso, en la forma de explicarlo, son muy sutiles, entonces totalmente, yo creo que se nota mucho que detrás de esta serie hay una creadora en ese sentido, ¿no? Por un tema de sensibilidad también, ¿no? Y bueno, yo creo que ella cuenta lo que cuenta con conocimiento de causa, ¿no? Al final tampoco hay muchas showrunners hoy en día, o sea que eso está cambiando, pero bueno. Sí, realmente el hecho de que la propia showrunner pues sea una mujer, y una mujer realmente empoderada y totalmente con un sello propio, pues se aprecia muchísimo y realmente se nota que es una serie creada por una mujer. Quizás sería interesante también explicar cómo es esta gran explosión de este primer capítulo, porque Mitch, después de ser abandonada por su marido y de sentirse ya despechada, lo que decide hacer es irse al club de stand-up en el que habitualmente iba su marido y fracasaba estrepitosamente haciendo chistes copiados de otros cómicos y otro tipo de rutinas ahí cutres. Detalle buenísimo. Sí. Se vaya la tía y ¿qué es lo que hace? Pues se vaya, se emborracha muchísimo. Se desnuda, bueno, hace una serie de cosas que en aquella época están súper prohibidas, ¿no? Lenguaje profano, pues eso, enseñar los pechos, de todo. Todo lo que está mal para una mujer en esa época, ella lo hace. Deslenguadísima, pero claro, ¿qué pasa? Que la gente la ve y aparte de que no está acostumbrada a ver a una mujer hablar así, es que ni siquiera están acostumbrados, yo creo, a ver a un cómico hablar así. No hay ese nivel en ese club, ¿no? Y bueno, eso es lo que marca un poco también el camino que decide emprender ella, pero en realidad el que le empuja a Susie, que es otro personaje clave en la serie,
que es la persona que está al frente de ese club todas las noches, que atiende, que intenta, que ayuda a decidir quién entra en un slot para tocar o para hacer un monólogo, porque es un club donde actúa muchísimo tipo de gente distinta, ¿no? Que al verla se queda anonadada, ¿no? Alucina de quién es esta tía y de dónde ha salido y tengo que hacerla famosa, ¿no? Y esa es un poco la premisa de la que parte la serie. Y de hecho toda la serie, y ya hablaremos luego más adelante de esto, es un viaje también muy bonito de amistad entre ellas dos y ellas son los dos pilares de la serie, totalmente. Hablemos un poquito precisamente de este personaje de Susie, pues que efectivamente que es la encargada, que se convierte en la representante de Miss Maisel, que apuesta por ella, ve ahí un diamante bruto que no ha visto en un montón de cómicos que han pasado por el local, y que decide apostar por ella y tutelarla para que se convierta en una cómica profesional, porque Miss Maisel en un principio sale ahí, efectivamente se toma un par de copas y empieza a decir un discurso improvisado, pero claro, eso te puede funcionar una noche, pero en el mundo del stand-up hay mucha más preparación y mucho más trabajo de lo que puede pensar el público que va a un espectáculo de stand-up que dice, ay, mira, se ha inventado 4 chistes y ay, qué gracioso que es, cuando es un material que está preparadísimo, súper guionado, súper probado en diferentes locales con diferentes públicos y testeado y con un trabajo muy duro que también se refleja en esta serie. Totalmente. De hecho, se ve mucho, ¿no? Esa lucha también suya con su propio ego, porque claro, ella es consciente de que es muy buena, pero a la vez vive en un mundo de hombres, entonces todo a su alrededor le hace creer que no es buena. Pero al mismo tiempo está en un viaje en el que tiene que aprender que ella no es graciosa porque sí, porque le toca la mano de Dios, como tú dices, todas las noches cuando sale al escenario, que esto, pues que puede pasar y por eso existe la improvisación, que además ella hace una cosa que también resulta nueva en ese momento, que es hablar mucho de sus vivencias personales, ¿no? Tirar de su propia vida y de las situaciones ridículas en las que se ve involucrada, pero que incluso cuando haces eso, como tú decías, tú no te puedes tirar al escenario a contar tu vida y ya está, aunque lo hagas con muchísima gracia, ¿no? Hay un trabajo detrás y hay también un saber entender que estás en un negocio. Claro, al principio, en la primera temporada, esto no es así, pero luego, pues eso, cuando entremos en el territorio spoiler, quizá podemos hablar un poco de esto, pero sí que, pues eso, se ve una evolución muy grande del personaje en ese sentido y lo que tú decías al principio, que somos muy capaces de ver la evolución también de la industria, ¿no? Desde dentro y se nota que aquí ha habido un trabajo de documentación muy, muy bueno en ese sentido. Sí, realmente, a ver, yo tengo muy poca experiencia en lo que es el circuito de monólogos, he hecho muy poco de monólogos, pero realmente las cosas que se explican en esta serie, al menos en la primera temporada, que es la que he visto yo, está muy bien explicado realmente cómo funciona, cómo son las sesiones de micrófono abierto, que van los cómicos desconocidos a probar los textos, cómo vas yendo a diferentes salas y vas repitiendo el texto de maneras distintas, con finales distintos de frase, haciendo pausas o no, practicando. Está muy bien explicado en esta serie. Hay un capítulo que concretamente veías el mismo trozo del mismo monólogo que lo ponen en diferentes días y cómo dice la frase varias veces. Y entonces cada vez que la dice más graciosa porque le añade un giro, le añade un cambio de tono, le añade una palabra todavía más graciosa al final. Y dices, ostras, esto está escrito por alguien que realmente domina cómo es este proceso de cómo pulir un monólogo para interpretarlo en escena. Totalmente. Y además eso se ve de forma consistente durante toda la serie también, ¿no? Esa parte de la técnica, por lo que tú decías antes, las reacciones del público, ¿no? El cómo un mismo set contado en un sitio y contado en otro funciona, no funciona, ¿no? Realmente es súper, súper interesante para la gente a la que le interese el tema o que incluso se dedique a esto. Yo estoy segura de que se verán muy, muy reflejados. Y en el caso de Mitch siendo una mujer, una cosa que me encanta de la serie es que explica muy bien, de manera muy clara, muy visual,
esta cosa de cuéntalo, no lo expliques, ¿no? Solo te lo enseña la dificultad, la barrera que tiene solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Donde a los demás la mediocridad les vale, a ella solo le sirve la excelencia, siempre. Y además, no importa cuánto escale en la serie, eso siempre es así, ¿no? Es una constante en su vida. Y es lo que tú decías, van pasando las décadas, cambian muchas cosas, pero eso no cambia. Estoy segura de que hay muchas mujeres que hacen stand-up en España que se pueden sentir identificadas con eso, ¿no? Y es una realidad. O sea, a nosotras no se nos permite, pues eso, ser mediocres, no ser las mejores tampoco en lo nuestro. ¿Cuántos cómicos mediocres conocemos? Muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, y no pasa nada, también pues está bien, tiene que haber cosas para todos los gustos, pero bueno, sobre nosotras siempre pesa esa losa, ¿no? De si no triunfas es porque no eres graciosas, porque las mujeres no somos graciosas. Esto, bueno, y todo esto, de esto ha habido polémicas bastante conocidas de bueno, circuitos de monólogos, salas de monólogos que no programan a mujeres con un discurso así arcaico en plan dinosaurio, diciendo que, bueno, sí, es que claro, es que las mujeres son menos graciosas que los hombres, pero el día que sean tan graciosas, pues entonces nos las traeremos. Y bueno, afortunadamente esto ha cambiado bastante. Por suerte sí, pero sigue dándose una paradoja, y es que muchas mujeres no nos atrevemos a ser graciosas o a ser elocuentes o a subirnos a un escenario o a hacer muchas cosas por ese miedo a la crítica, ¿no? Nosotras mismas nos quedamos paralizadas y nos quitamos de la ecuación, y eso es mucho lo que le pasa a Mitch en esta serie. Al principio tiene un momento de resistencia también, ¿no? De decir, bueno, igual esto es que a mí se me ha ido un día a la cabeza y ya está, así, ¿no? De dudar, de decir, esto no es para mí. Y es difícil, ¿no? Creo que es un sentimiento que es difícil de conciliar, el del miedo al fracaso, el del miedo al escarnio público, y a la vez como esa necesidad, ¿no? Que tiene dentro de ser ella misma al final, ¿no? Cuando descubre que puede ser ella misma, que puede ser otra cosa. Y qué importante también es ver la importancia de los referentes, porque a lo largo también de las temporadas, Mitch va descubriendo otros referentes femeninos dentro del sector de la comedia, algunos mejores, otros peores, que le van desengañando de algunas cosas, pero referentes al fin y al cabo, y ve que realmente se puede ser cómica mujer a pesar de las dificultades de saque que implica la dificultad de conseguir bolos, de la dificultad de ser tratada como una igual, en igualdad de condiciones, y de poder ser mediocre. Eso es lo que tú dices, que también es muy importante, de jolín, no siempre ser brillante el 100% del rato. Es que además es imposible llegar a ser brillante si no tienes un espacio en el que mejorar, en el que crecer y en el que, ¿no? Y en el que dejar de ser mediocre y desarrollarte un poco en ese sentido, sea lo que sea, en este caso es en el stand-up. Si tú no tienes un público con el que probar tus chistes, con el que, pues eso, hacer distintas rutinas, poder ir a distintos clubs, ¿no? Con distintos públicos, ¿cómo vas a mejorar? Es imposible, o sea, al final es una trampa. Y me ha parecido muy interesante que menciones lo de los referentes, porque creo que en este caso, además, sin desvelar mucho, eso es precisamente lo que la impulsa a ella más a perseguir el tema, que no Susi persiguiéndola, diciéndole, eres buenísima, tienes que hacer esto, ¿no? Es más, por un lado, un pique personal con un personaje que aparece, y por otro, esa cosa de decir, ostras, esto es posible, ¿no? Mucho más, o sea, por encima de decir, esto es lo que yo quiero hacer. No, es que el detonante es, ¿y si yo pudiera ser otra persona? ¿Qué me estás contando, no? Sí, al final, la primera temporada, el resumen vendría a ser este. ¿Y si en vez de ser esta ama de casa que soy en el primer capítulo, a lo mejor cuidando a mis hijos y dentro de una familia judía tradicional, puedo cambiar y hacer otras cosas que me hagan feliz? Esto vendría a ser el resumen de la primera temporada. Totalmente. Hablemos un poquito precisamente de la familia, porque también es un elemento importante dentro de esta serie. Es una familia muy potente. Estamos hablando de una familia judía de la Upper West Side, como decíamos, bienestante, y hay toda una serie de tópicos relacionados pues con la cultura judía y, bueno, como es básicamente la comunidad judía en Estados Unidos, o muy concretamente en Nueva York,
que se reflejan muy bien. También no es casualidad que muchos de los grandes cómicos de stand-up, empezando por Jerry Seinfeld, por ejemplo, o Woody Allen mismo, son de origen judío y tienen una gran tradición de cómicos, los hermanos Marx, pues, sin ir más lejos. Es muy interesante de ver también este retrato, al menos también desde el desconocimiento que tenemos desde aquí de la comunidad judía norteamericana, de cómo lo ponen sobre la mesa, ¿no? Esta familia también nuclear tradicional judía y cómo se relacionan entre ellos. Es maravilloso y de hecho es lo que a mí me atrajo al momento de esta serie. Es una serie de personajes, 100%, y es que además en este caso todos los personajes, pero hasta el basurero que sale de fondo, están bien escritos. Es espectacular. Los secundarios, los protagonistas, todo el mundo está muy, muy bien escrito. El guion es fantástico en ese sentido. Y las dinámicas que tienen entre ellos, volviendo un poco a lo que decía al principio, de subvertir también las expectativas del espectador, van cambiando y te van demostrando que hay más, ¿no? Detrás de esa imagen de, por lo que tú decías antes, familia, marido, mujer, 2 hijos. Por ejemplo, el personaje de su marido, me parece interesantísimo porque parte de un punto muy negativo, ¿no? hacia ella y la imagen con la que se le pinta a él también es muy mala al principio. Y conforme va desarrollándose la trama y evolucionando la serie, se ve que esta persona no tiene nada que ver con el tópico que nos han presentado en el primer capítulo. Nada de nada. Que muchas de las cosas que hace se explican por su entorno familiar, por el lugar del que viene. Por eso me gusta tanto la serie, porque creo que trata cosas que son muy universales y que son atemporales, como estas, ¿no? El decir, bueno, a veces nos cuesta muy poco encajonar a la gente, ¿no? Tú eres bueno, tú eres malo, tú has hecho algo malo, entonces ya está, sentenciado. Y creo que esta serie habla también mucho de eso, ¿no? Pues del poder de la redención, de lo que hace el contexto social a las personas, de cómo nos modifica, de cómo nos cambia y de que es posible, además, salir de eso, ¿no? Es posible cambiar. Por eso creo que tiene un mensaje de esperanza en ese sentido. Y también de la presión social para encajar en un modelo de sociedad económica en el que tengas que rendir, tienes que tener una familia, tienes que ser bueno con tu esposa, tienes que en el trabajo ser el mejor, como mujer tienes que tener un canon estético, tienes que tener hijos, pero luego inmediatamente tienes que estar delgada otra vez. Es como que todas estas imposiciones sociales es como que pesan muchísimo a los personajes y poco a poco vemos cómo se van, bueno, pues van soltando vapor por ahí, un poquito por aquí, van soltándose de este yugo, ¿no? Me encanta esa analogía del soltar vapor porque creo que es que describe perfectamente lo que pasa en esta serie. No es que de repente un día se levanten todos y decidan ser otra persona, ¿no? Viven con muchísimas contradicciones porque incluso cuando se han dado cuenta de que hay cosas que están haciendo que son absurdas y son ridículas, las siguen haciendo mucho tiempo después, ¿no? Porque al final, pues es que vivir en sociedad es eso, ¿no? Es ceder a veces en cosas en las que seguramente no deberías. Entonces me parece que son personajes muy muy humanos y en general la figura de los padres, tanto de él como de ella, la relación que tienen es increíble y es muy real. Hablemos un poquito de estas dos familias porque yo creo que son un retrato maravilloso, divertidísimo y a la vez que vamos a sentirnos identificados, identificadas con ellas seguramente en muchas cosas, que son los padres y madres respectivos, los consuegros de este matrimonio roto, ¿no? Que en el primer capítulo pues deciden separarse. ¿Y qué pasa? Porque cuando se separa un matrimonio pasan cosas en las familias. No es una cosa tan sencilla. Bueno, nos divorciamos, nos separamos y ya está. No. Aquí los padres y madres respectivos tienen mucho que decir al respecto. Y no solo tienen mucho que decir, sino que tienen mucho en juego muchas veces, ¿no? En el caso de Mitch, pues ella y su marido viven en un apartamento que es propiedad del padre, entonces aquí se dan una serie de movimientos que cambian muchas cosas, que involucran a todo el mundo, como pasa en la vida real. Quiero decir, tú cuando dejas a tu pareja de hace 20 años, no dejas solo a tu pareja, dejas a tus sobrinos, a sus padres, a tus suegros, dejas todo un mundo de cosas, entonces
estoy súper de acuerdo en que está muy bien reflejado todo eso y además es muy curiosa eso, la dinámica entre los propios padres que empiezan no soportándose porque vienen al final de mundos muy distintos, ¿no? Todos tienen una posición más o menos acomodada, pero Abby y su mujer, Rose, yo creo que vienen de un contexto, son más ricos, o eso es lo que se creen ellos, y los padres de él, Boyce y Shirley, son más un poco self-made, ¿no? Sí, nuevos ricos, quizás, sí, self-made. Sí, efectivamente, y se da esa dicotomía extraña, ¿no? En la que los que vienen de familia rica, pero al final no son tan ricos porque no saben gestionar bien su dinero, se sienten superiores a estos otros nuevos ricos, ¿no? Que quizá no vienen del mismo espectro social, de la misma clase, ¿no? En la mente de estas personas. Y luego resulta que son pues quienes acaban estando en una mejor posición en ese sentido, ¿no? Porque esto ocurre en la primera temporada, pero es el apartamento de Mitch en el que vive ella es de los padres de él, entonces se dan estas situaciones que son muy, muy curiosas. Y precisamente por eso acaba el suegro les acaba echando del piso y acaban cada uno yendo a vivir con sus padres, con las cosas divertidas que pasan cuando uno de adulto tiene que volver a vivir con sus padres. Bueno, eso es de lo más maravilloso que tiene la serie, sobre todo por eso, porque como los personajes de los padres son tan increíbles, las dinámicas que te enseña la serie, de verdad que, bueno, a mí el personaje de Dave es que me pierde, me encanta. Es un señor, además, que tiene una evolución espectacular. Ya digo, luego hablaremos de ello en el territorio spoiler, pero sí, es ridículo además porque ese apartamento está ahí vacío y lo podría estar usando uno o el otro, pero bueno, es que hay muchas situaciones en esta serie que son absurdas y que parten de lo que tú decías, de una mentalidad muy cerrada, muy concreta y de ahí no lo sacas, ¿no? Otra de las cosas que vemos es precisamente muchas situaciones, eventos familiares en los que pasan cosas, desde cumpleaños, bodas, o clases de gimnasia para mujeres, por ejemplo. Hay todo tipo de reflejos de la vida social de los años 50 que son grandes excusas para enseñarnos cómo eran y a la vez que pasen muchos conflictos. Es súper divertido porque pasan muchas cosas en eventos de estos en plan locos. El bautizo, el bar mitzvah de no sé quién. Venga, ¡pam! Y pasa ahí una movida gordísima. Sí. Es genial porque estas situaciones que te presenta, estos escenarios, no son simplemente un telón de fondo, sino que, como tú muy bien dices, forman parte de la historia y nos dejan ver cómo son esos personajes y cómo reaccionan, ¿no? Y es también una manera, pues eso, de desarrollarlos, ¿no? No solo a través de los diálogos, sino poniéndolos en situaciones muy concretas. Mitch, otro de los problemas que tiene cuando se separa de su marido es que pierde su independencia económica, porque claro, ella dependía económicamente del sueldo de su marido y de repente se le corta el grifo. Y otra de las evoluciones de este personaje ya desde la primera temporada es que lo que hace es buscar un trabajo. Bueno, en realidad dos, porque está lo del tema del stand-up, que lo hace en plan un poco de tapadillo sin que nadie se entere y escaqueándose por las noches, pero luego se busca un trabajo. Una persona que ha estado pues trabajando sus 24 horas como madre y como esposa, tiene que buscarse ahí un trabajo. Y eso también, pues su familia no la acaba de ver especialmente bien. Sí, es curioso, porque además muchas veces en estos casos lo que ocurría es que estas hijas que se lanzaban al mercado laboral también lo hacían para mantener a sus propios padres, ¿no? Llegada a una edad o en determinadas circunstancias. Entonces, bueno, pues eso se ven esas situaciones que no tienen sentido, pero y que dices, bueno, es que antes las cosas eran así, pero es que siguen pasando estas cosas hoy en día, ¿no? De hecho, una cosa que me gusta mucho de ver a Mitch en ese otro entorno laboral que no es el del stand-up es que es muy buena también en su trabajo. Todos los trabajos que hace es súper buena porque los hace con ganas, ¿no? Con ilusión, con alegría. Y también me gusta que en la serie se vea eso, ¿no? Que cuando alguien destaca en determinados contextos no siempre gusta y no siempre se toma como un qué bien, ¿no? Esta chica que ha venido a trabajar aquí a mi tienda, ¿cuánto me vendes? Sino que, chirría un poco, ¿no? No vaya a ser que me quite el puesto a mí.
Una cosa que me llama mucho la atención y que no puedo dejar de pensar cuando estoy viendo la serie es el tema de los hijos. De los hijos de Mitch y de Joel. Porque tienen 2 hijos pequeños, una bebé y un niño de 4 o 5 años. Y claro, cuando se separan, pues evidentemente pues tienen que ver cómo gestionan estos hijos. Pues yo tengo la sensación que la serie se olvida de que tienen niños de una manera escandalosa. Porque de repente... Bueno, pues me voy a hacer stand-up por la 1 de la mañana y dejo a los niños, pues ahí se quedan con mis padres, no sé qué, y luego vuelvo al día siguiente, anda que vuelve y se preocupa por los niños si han ido a dormir, y no, qué va, la tía, Pablo. Es como que pasan totalmente de los hijos, ¿vale? Que tienen niñeras y tal, pero dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que es súper aposta y a mí al principio también me pasó lo mismo, ¿no? Que me chocaba mucho, es como, pero a ver, son las 3 de la mañana, tu niño tiene 2 meses, ¿qué está pasando, no? No hay nadie aquí que se haga cargo. Y bueno, pues te enseña también cómo vive la gente de clase más alta, la despreocupación en ese sentido, ¿no? Un personaje buenísimo es el de Zelda, que es la criada que tienen, ¿no? Que les hace la comida, se encarga de todo y es súper mordaz, súper ácida, habla muy poco, pero cuando habla no da una puntada sin hilo. Y esa mujer, pues básicamente es la que lo hace todo, incluido la mayoría de veces cuidar de los niños, ¿no? Porque los propios abuelos, pues son un poco incapaces también a veces. Pero sí es una cosa muy graciosa de la serie. Yo creo que está hecha aposta también, ¿no? Un poco, pues eso, para enseñarte también que este personaje también puede hacer todo este viaje de autodescubrimiento y todo esto, porque no deja de vivir en un entorno privilegiado, ¿no? Si fuera de otra manera y la serie estuviera enmarcada en otro contexto social, no estaríamos viendo esta historia, eso seguro. Realmente es una serie muy de problemas de primer mundo, clarísimamente. Sí. Es en plan de, ay, qué drama que voy a hacer, es que no estoy realizada como persona. No sé qué vestido ponerme. Ay, es que me quiero realizar y tal. Esto no todo el mundo se lo puede permitir. Totalmente, sí. Bueno, estamos hablando de muchos temas y veo que te estás conteniendo en muchos, así que yo creo que estaría bien que nos metamos dentro del... Territorio Spoiler. Nieves, bienvenida al Territorio Spoiler. Ya estamos aquí. Bueno, ya está. Qué a gusto. Ya está. Vamos. Estoy aquí. Esto ya es otra cosa. A partir de ahora ya sí que podemos hablar de el desarrollo de los personajes. No solo en la primera temporada, que es la que he visto yo, sino también las siguientes. Vamos a hablar un poquito de qué pasa, qué cosas van pasando, cómo va cambiando estos personajes y hacia dónde evolucionan. Bueno, a ver, lo bueno de esta serie, para ti también, es que, como decía antes, no es una serie muy de trama, entonces nada de lo que te pueda contar te va a estropear la serie, realmente. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, que solo llevas una temporada de momento, pero creo que es muy evidente desde el principio que a Mitch le va a ir bien, ¿no? Sí, claramente, a ver, la primera temporada termina con, unos primeros bolos y tal, pero todavía no se ha hecho famosa ni conocida, pero se intuye que en las próximas temporadas sí que lo va a petar y se va a convertir en una cómica importante. Pues es así y no es así. La serie te arrastra por el lodo hasta el mísero final y te enseña, pues eso, lo difícil que es entrar en el mundo del show business en general, incluso eso, en un contexto como el del stand-up comedy, que a pesar de que, como tú me habías dicho, en Estados Unidos está mucho más asentado y mucho más respetado, pues no deja de ser también una cosa muy, muy particular, ¿no? Tiene unas dinámicas distintas a las que pueda tener, pues, Hollywood, ¿no? Como el cine o la música, y a la vez muy parecidas, ¿no? Entonces, la serie, la verdad es que se toma mucho su tiempo en poner a Mitch en todas las peores situaciones del mundo, fastidiarla muchísimo, luego ponerla en lo más alto del mundo para luego volver a tirarla hacia abajo, ¿no? Es un sube y baja constante en ese sentido, que a ella la mantiene también muy con los pies en la tierra. Y por eso decía antes que el personaje de Susie es un hilo conductor súper importante para ella, ¿no? Porque por un lado tiene esa ambición desmedida de triunfar ella como manager y de que triunfe Mitch, y por otro pues es realista y sabe las limitaciones a las que se enfrenta una mujer como ella, además que es
pues eso, muy deslenguada y muy directa en una industria como esta, ¿no? Donde eso no gusta particularmente. Habremos precisamente de esto porque en la primera temporada Susie se le ocurra muchísimo, tira de sus contactos dentro del circuito de stand-up, con gente con contactos, con gente que trabaja en clubs muy grandes, que es quien controla qué cómicos van a actuar en según qué teatros o en según qué salas. Y se curra toda la temporada ahí picando piedra, intentando que pues gente influyente vaya a ver a Mitch, que venga, va a darle una oportunidad, que es muy buena, que es la leche y tal. Y finalmente consigue ahí, pues tirando de un contacto de un conocido muy, muy poderoso de la industria, de que se convierta Mitch en telonera de una cómica que es una de las cómicas referente nacional, un tesoro nacional, lo que vienen a decir los americanos, ¿no? Una cómica buenísima, que llena los teatros y que lo peta, como vendría a ser, yo que sé, una Lina Morgan, por ejemplo, que en su momento pues lo petaba muchísimo, pues imagínate, pues vas a ser la telonera de una supercómica espectacular. Pero cuando llega este momento, como que Mitch la pifia un poquito. La pifia un poquito y se viene muy abajo también, porque claro, cuando todo el mundo te dice que eres fantástica, estás descubriendo una faceta de ti que no conocías y de repente, pues eso, empiezas a cagarla, dicho con todas las letras, desmoralizan mucho, ¿no? Y hay muchos momentos a lo largo de todas las temporadas en los que Mitch realmente se replantea si esto es lo que ella quiere hacer o si lo está haciendo un poco, bueno, pues por ese momento espontáneo de esa primera noche que la llevó ahí, pero que en realidad esto no es lo que ella va a querer seguir haciendo siempre, ¿no? Y al final, bueno, pues evidentemente sí que tiene esa ambición dentro y esas ganas. Y de hecho, este bloqueo, digamos, que se causa a causa, valga la redundancia, de esta cagada con este hombre, bueno, no te puedes imaginar lo que se estira en el tiempo, ¿no? O sea, que básicamente la cómica esta a la que se enfrenta verbalmente en la primera temporada, yo creo que se va a convertir ahí un poco en su archienemiga, ¿no? Es un poco su némesis y está todo el rato poniéndole piedras en el camino, ¿no? Hasta que llega un punto en el que, bueno, Susie se hace su representante. Oh, ¿qué me estás contando? Imagínate, buen giro, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que Susie está luchando entre a cuál de las dos darle su atención, porque una ya está establecida, como tú decías, es muy famosa y en fin, puede abrir también muchas puertas a Mitch, pero claro, Mitch, pues desde el principio Susie le promete que ya va a ser su prioridad, su número uno y se va a centrar en ella, ¿no? Y hay un punto, no sé si es en la tercera o la cuarta temporada, que hay mucha tensión, ¿no? Entre estos dos personajes, un poco a raíz de esto. Por eso te decía antes que se ven muy bien también esas dinámicas de poder dentro de la industria, incluso con otra mujer que tú esperarías que, bueno, pues somos dos entre 100, vamos a ayudarnos entre nosotras, ¿no? Y todo lo contrario, también porque son dos cómicas con un estilo muy diferente, ¿no? El estilo de Mitch es mucho más refinado, es un humor más inteligente, ¿no? Por así decirlo. Sí, y de hecho la otra cómica a la que se enfrenta Mitch es como que hace humor muy para todos los públicos y muy con referentes muy en plan clase trabajadora, pero luego va a su casa y como que descubre que en realidad de eso no tiene nada en absoluto, más bien al contrario, que es una tía en plan súper clasista, súper rica, millonaria, multimillonaria, alejada de la realidad absolutamente. Como que regala abrigos de piel a cada persona que la visita. O sea, que imaginaos lo rica que es, ¿no? Es una cosa impresionante y Jane Lynch está increíble en este papel. Pero bueno, pues eso, al final te muestra un poco que en este tipo de círculos tan cerrados, si tú haces un enemigo, te lo puedes llevar para toda la vida y salir de ahí es muy difícil, ¿no? Pero al final el talento, pues, se abre paso y la suerte, ¿no? Miss Maisel también habla mucho de eso, de la suerte, del estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y aprovechar eso, ¿no? Y no dejar de que pase, pero a la vez, bueno, pues dejadnos claro que esto no es para todo el mundo y en ese sentido también el personaje de Lenny Bruce me parece que está súper bien integrado en la serie. Es un cómico que tuvo una vida muy, muy desgraciada, muy triste. Si podéis buscar algo sobre él y después de ver la serie yo os lo recomiendo porque bueno, pues al final es una figura muy maltratada, que no tuvo el éxito que tendría que haber tenido, que podría haber sido algo que no fue,
en gran parte por sus problemas con la ley y con la autoridad, por ser muy abierto y muy directo y no callarse nada. De hecho, se conocen precisamente en comisaría después de haber acabado detenidos después de un espectáculo los dos. Efectivamente, justo ahí iba, ¿no? Podrías esperar que a Mitch le fuera bien porque se rodeara de las personas adecuadas, de personas poderosas por interés, ¿no? Un poco partida de ajedrez. Y al final es ese encuentro casual con Lenny en comisaría el que la lleva ella por el buen camino, porque Lenny durante toda la serie creo que aparece solo una vez por temporada, en un capítulo por temporada o dos como mucho, y es un personaje que es como un poco su guía en el mundo del stand-up. Es el que le muestra qué hacer, qué no hacer, cuáles son los errores que él ha cometido que no quiere para ella, y también, bueno, tiene una relación muy triste entre los dos. Es pues la típica relación de pudo ser y no fue, y eso es otra cosa que me parece súper interesante de Miss Maisel, que todo el rato te enseña la cantidad de cosas a las que ella tiene que renunciar como persona y por asociación mucha de la gente que está en su vida y a su alrededor, solo por el hecho de ser una mujer, ¿no? Si fuera un hombre podría tener una relación contigo porque nadie diría que si estoy aquí es por ti, porque tú me has enchufado, porque tú me has traído aquí, porque tú me has ayudado, ¿no? Al darse la situación contraria, hay muchos lujos, digamos, que ella no se puede permitir y son cosas tan mundanas y tan importantes como tener una relación humana con otra persona y estrecha. Y en ese sentido también me gustaría mucho pararme en el personaje de Lenny, porque para mí es la representación perfecta y además me parece súper difícil que hayan hecho eso a través de una persona que vivió de verdad y que existió de verdad, del payaso triste, ¿no? Ese cómico que se sube al escenario y consigue que todo el mundo se muera de carcajadas, que parece la persona más feliz del mundo ahí arriba y en cuanto se baja está destrozado, ¿no? Y tiene una vida muy triste, muy dura y bueno, y es una relación muy ambivalente con lo que hace, ¿no? Hace comedia porque no puede evitar no hacer comedia. Es, digamos que es para lo que ha nacido, ¿no? Es lo suyo. Es también su forma de procesar las cosas, pero a la vez hacer comedia lo destroza. Entonces es un poco esa situación imposible. Y en ese sentido me gustaría recomendar otra serie que es El fin de la comedia, de Ignatius Farray. Magnífica. Mira, justamente iba por ahí y mira, y recomendaremos alguna más de esas. Pues me parece una serie infravaloradísima. ¿Por qué? Porque Ignatius, todo el mundo lo conoce, pues salgo al escenario y saco la chorra, ¿no? Y bueno, pues a mí personalmente no es el Ignatius que más me interesa, la verdad, tampoco. Pero esta serie me la recomendaron muchísimo y dije, voy a despojarme de mis prejuicios contra esta persona y voy a verla. Y es magistral, es una serie buenísima que habla muy muy bien del efecto de la comedia en los propios humoristas y también en la gente. Y bueno, pues si puedo quitarle ese prejuicio a alguien desde aquí, me gustaría hacerlo también, porque creo que esa serie en conjunción con el personaje de Lenny explica muy bien por qué algunos cómicos se presentan al mundo de la forma en la que lo hacen, ¿no? Me parece un muy buen ejemplo y un muy buen vínculo, porque son series que tienen una energía muy parecida de esta representación precisamente de el cómico y la desgraciada vida del cómico, que es un camino que transitan muchas series para hacer comedia, pero también para hacer drama. Realmente El fin de la comedia te ríes a ratos, pero luego hay momentos muy dramáticos, muy tristes con la relación con su hija. Bueno, un montón de temas. Muchos temas que tienen también otras series, como por ejemplo Louis, que también es una serie pues también que trata sobre la escena del stand-up y hecha desde en primera persona, semi-autobiográfica. Y a otro nivel también, pues la de Larry David, Curb Your Enthusiasm, también transita por esos caminos, aunque ahí Larry David es un personaje tan exagerado y tan alejado de los convencionalismos y tan fuera y de capacidad de provocar vergüenza ajena, que está a otro nivel. Pero realmente Louis, El fin de la comedia y también la de Berto Romero, Mira lo que has hecho, sí, también es buenísima. Está ahí en ese punto de ay, qué triste esto que me estás explicando, a pesar de que es de risa. Y mira que además, Mira lo que has hecho es más universal en ese sentido, ¿no? Porque también habla de nosotros colectivamente como sociedad, no solo lo centra en él. Y me gusta mucho además cuando
cuando los cómicos hacen esta cosa un poco en la que juegan un poco con la diferencia entre la realidad y mi vida personal, ¿no? ¿Dónde está la línea? Y mira lo que has hecho, se ríe de eso, pues tanto como que graba una serie que es su serie, o sea, también súper meta, ¿no? Son muy buenos ejemplos los que has puesto. Sí, de ahí, pero todo viene de Seinfeld, ¿eh? De Seinfeld, una serie que también hablamos la temporada pasada, todo vive de ahí. ¿Y de dónde viene? Pues de un cómico judío como Jerry Seinfeld. Todo está vinculado y resuena también en la maravillosa Miss Maisel. De manera que son todos universos compartidos con diferentes series que tratan la figura del cómico y del humorista como persona. Así que sí, hay un universo ahí bastante interesante. También, no nos queda mucho tiempo, pero a lo largo de la serie veremos cómo todos estos personajes que, como decíamos antes, han estado caracterizados de una manera muy tópica, quizás, pues el padre y la madre de la familia judía, el suegro, el marido que trabaja en una multinacional. Pues todos estos personajes van poco a poco evolucionando. También, por ejemplo, el marido de Mitch, Joel, también tiene su camino a recorrer bastante interesante, ¿no? El camino de Joel es increíble porque, bueno, pues eso, al principio de la serie te lo presentan como este marido que le ha puesto los cuernos, que parece que ya no le importa 3 pimientos, que la deja de la peor manera posible. Una persona muy egocéntrica, ¿no? Muy absorbida por sí misma. Y digamos que la serie empieza a desandar eso muy rápido, y de repente empiezas a ver que es una persona que se da cuenta de lo que está haciendo y se autocorrige enseguida. No lo consigue, evidentemente, desde el principio, pero todo el viaje de este personaje consiste básicamente en resarcirse, ¿no? Y en hacer lo que nunca ha hecho por Maisel, por Mitch, que es estar ahí para ella, ayudarla, incluso a veces de maneras muy exageradas, ¿no? Y con cosas que casi ningún exmarido del mundo o exmujer haría, ¿no? Por su expareja, pero te demuestra realmente, pues eso, el nivel de humanidad de estos personajes y sobre todo lo mucho que se quieren, más allá de las imposiciones sociales, ¿no? O de su rol, o del papel que se supone que tienen que tener, pues eso, como marido, como padre, como abuelo. Todos se van liberando de esas cadenas poco a poco y al final lo que se acaba viendo en esta serie es un grupo de personas que se quieren muchísimo, a pesar de todas las diferencias que les separan, ¿no? Por eso a mí, bueno, el papel que hace él me parece increíble. De hecho, creo que se llevó algún premio, no sé, un Globo de Oro, un Emmy. Otra cosa que sorprende de Miss Maisel es eso, que se llevó muchos premios al principio y justamente para mí la mejor temporada sin duda de Calle es la última, es perfecta. Vamos ahí, vamos a la temporada final, porque bueno, yo he escuchado opiniones de todo tipo al respecto. ¿Tú crees que esta quinta y última temporada de Miss Maisel está a la altura y da un cierre bueno para esta historia? No solo está a la altura, sino que en mi opinión, ya te digo, creo que es la mejor temporada. Sí tengo un problema con el final, con las últimas escenas de la serie que se me hicieron un poco extrañas, pero en general lo que es la temporada es impecable. Todos los capítulos son una lección magistral de algo y además vuelven a las temáticas que ha ido tocando la serie, vuelven a esa evolución de los personajes, ¿no? En la segunda temporada creo que hay un capítulo de los padres de Mitch en el que van a París y como que escapan un poco de esas vidas en las que estaban constreñidos y ahí ya empiezas a ver un poco pues hacia dónde va a ir todo y cuál va a ser el tono para todos los personajes. Y en la última temporada es como que todo eso llega a una conclusión y se van cerrando capítulos en ese sentido, o sea, se ve una evolución completa de los personajes, ¿no? Por eso decía antes también que me recuerda un poco a Halt and Catch Fire, porque no es una serie donde te enseñan eso, la evolución de un personaje y ya está, sino que es todo como un círculo que se cierra, ¿no? Por así decirlo, o sea, la serie desde el principio te estaba intentando llevar a un sitio y al final lo consigue y cierra perfectamente. Un ejemplo que me parece súper bueno de por qué esa última temporada es tan magistral. Tiene una de las mejores escenas que yo haya visto nunca en ninguna serie.
es Abe en un restaurante cenando con sus amigos, con excompañeros de la universidad, pues eso, hombres de mediana edad ya talluditos. Y es algo que no sé si se ha visto alguna vez en televisión, que son, pues eso, 7 hombres abriéndose sus corazones, hablando de sus sentimientos, de una manera muy cruda. Además, hay un diálogo ahí que es perfecto, de verdad que si no lo habéis visto, cuando lleguéis sabréis a qué me estoy refiriendo, pero se habla de la vejez, ¿no? Y de lo extraño que es ver a tus hijos crecer y pisar un poco sobre tu vida, ¿no? Ese punto en el que tú te empiezas un poco a desdibujar como persona y ya solo te sientes el padre de o el abuelo de, y a la vez la culpa por ellos como padres no haber sabido ver lo que hacía a sus hijas especiales, no a sus hijos sino a sus hijas, ¿no? En el caso de él pues es Mitch, ¿no? Tiene una frase devastadora que dice: creo que mi hija es una persona espectacular y nunca se lo he dicho, ¿no? Algo tan sencillo como eso, que, pues eso, además en la sociedad americana que son tan pegajosos con el te quiero, te quiero, te quiero, pero no están acostumbrados a abrir sus sentimientos en ese sentido, ¿no? Y decirle a alguien, oye, estoy súper orgulloso de lo que estás haciendo. O, bueno, pues ese tipo de conversación que no se ve en las series de televisión, porque es verdad que no. Yo creo que hay pocas historias de gente mayor, ¿no? Entonces, me parece increíble que una serie que no va de eso, porque no va de eso y está muy centrado en el personaje de ella, también te enseñe esas pequeñas cosas, ¿no? Pues esas pinceladas de otros personajes que creo que le dan mucho color a la serie. Y la última temporada está plagada de eso. Tiene un capítulo musical que es divertidísimo, o sea, es espectacular, de verdad. Yo no puedo dejar de recomendarla. Cuando una serie ya tiene capítulo musical, eso ya es que ha llegado ya a la cima. Desde Buffy no se veía cosa igual. Fantástico. Bueno, por lo que nos estás contando, una vez más nos encontramos ante un ejemplo de una serie que habla de muchos temas que nos afectan como personas y quizás por eso es que estas grandes series que tanto nos marcan nos gustan, ¿no? Porque al final nos están hablando desde muchos sitios. Y no solo eso, sino que lo hacen con personajes muy creíbles, que te acompañan. Yo, cuando mi hermano me recomendó esta serie, me dijo, no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Ahora me siento como un poco huérfano. Y pensé, sí que tiene que ser buena, ¿no? Y ya te digo, cuando la empecé dije, ay, bueno, pues está muy bien, es muy elocuente, pero no sé yo. Y conforme la iba viendo, me enganchaba más y más y más. Y llegas al final y dices, es que es verdad, es que me creo que estas personas han existido, me las creo de arriba abajo, son mi familia ya, no quiero que se vayan, ¿no? Y bueno, pues eso, pasa con muchas series de este tipo, que luego sí que te dejan como un poco ese vacío, pero yo creo que significa que han hecho un buen trabajo, porque al final es eso, es llegar hasta el espectador, no tanto a través de la historia o de muchos artificios, sino de la humanidad, de sus propios personajes, que están muy, muy bien construidos. No puedo decir lo suficiente. Si no habéis visto La maravillosa señora Maisel, la podéis ver en Prime Video. Son 5 temporadas, están disponibles, es una serie ya terminada y ahí los podéis ver todos los capítulos. No son temporadas excesivamente largas, eso yo también lo agradezco. Son 8 o 9 capítulos por temporada. De manera que es bastante asequible. Si estáis interesados en el mundo de la comedia, del stand-up, os va a gustar muchísimo. Y si os gustan, pues eso, las historias con personajes muy bien construidos, con mucho sentido del humor y también con muchas emociones, yo creo que esta serie os va a gustar. A ti realmente crees que tu hermano entonces acertó 100%, ¿no? Mi hermano quizás es unas 3 personas que mejor me conoce del mundo y lo demostró una vez más. O sea que sí, yo ya digo, si os gustaron series como Better Call Saul, Halt and Catch Fire, Mr. Robot, cualquiera de estas series que están muy construidas en ese sentido, independientemente de la temática, esta serie os va a gustar. Pero efectivamente, si os interesa el humor, es que además está llena de referencias, entonces es también una serie increíble para descubrir a cómicos y programas de la época y, bueno, en general muchísimas cosas, ¿no? Que quizás nos quedan un poco más lejos. Si os quedáis con ganas de más después de las 5 temporadas de Miss Maisel y queréis saber más sobre el mundo del stand-up, os recomiendo mucho un documental que mola muchísimo, que se llama Comedian, ¿vale? Que está protagonizado por Jerry Seinfeld, que lo hizo después del gran exitazo de su serie
y que explica su retorno a los escenarios después de como 10 o 12 años sin hacer monólogos en directo, y cómo vuelve a hacer un nuevo material y vuelve a probar a salir al circuito de stand-up, a los micrófonos abiertos, como uno más, como un desconocido, y lo pone en paralelo, pues eso, con una persona que está empezando en el mundo del stand-up. Y ves que los dos cómicos, uno súper consagrado, súper exitoso, y uno que no lo conoce nadie, que está empezando en el mundo del stand-up, tienen las mismas dudas, el mismo proceso creativo y cosas muy parecidas. Son sensaciones muy parecidas las que estoy viendo la maravillosa señora Maisel. Me he sentido cosas muy parecidas cuando he visto el documental de Comedian. Es muy recomendable y si os mola el stand-up, os lo vais a disfrutar muchísimo. Nieves, para terminar el programa, cuéntanos un poco qué series estás viendo últimamente. Pues he visto una serie que me ha encantado, que se llama Beef en Netflix. Me había quitado Netflix porque, bueno, por protestona, porque soy así. Sí, estoy igual. Y la verdad me alegro de haberme dado de alta, aunque eso sea un mes, para ver esta maravillosa serie de A24. Todo lo que hace A24 me fascina. Creo que no han producido nada malo en su vida. Y es una serie fantástica. La recomiendo muchísimo, muchísimo. También acabamos hace no mucho Barry, que es una de mis series también favoritas, ha entrado en mi Olimpo. Es un género en sí mismo. Y bueno, por ahí ando. Hemos visto Solo asesinatos en el edificio, Ahsoka, todos los estrenos, más o menos. En esta casa se ven muchas series. Y yo te soy sincera, Andrés, de una semana para otra ya se me olvida qué es lo que he visto lo anterior. Hay muchas cosas en mi cerebro. A ver, hay muchas y no son pocas las que has recomendado en este programa. Muchísimas gracias por participar, porque realmente yo creo que has transmitido muy bien lo que es esta serie, y muchas personas que están escuchando este programa, si no la han visto, las has convencido. Qué bien, me alegro. Pues muchísimas gracias, sobre todo, que no te lo he dicho al principio, qué maleducada, por invitarme. Me encanta hablar de series, me encanta hablar contigo, así que, oye, ha sido un placer, me lo he pasado de lujo. Pues ya somos dos, ha sido estupendo. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el programa, le dais al like en la plataforma que estéis escuchando, que ahora, por cierto, ya se puede escuchar también en YouTube. Es una plataforma más que hemos añadido al tema podcasting. Ya podéis escuchar este podcast en YouTube. Mira qué bien, qué emocionante. Y si no los habéis escuchado ya, recuperad todos los capítulos de la primera temporada y los 3 que llevamos ya de esta temporada. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo programa de Solo un capítulo más. Adiós, adiós. Hasta luego. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.